El Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel presenta Las Voces de la Conservación, programa radial para fortalecer los procesos ambientales y de conservación del Parque Doña Juana. Buscamos resaltar tanto la ambición institucional como el trabajo con las comunidades, destacando y reconociendo las tradiciones, el encuentro y los saberes en la zona de influencia del Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel. ¿Qué tal, oyentes de la radio? Un saludo muy especial a toda la audiencia del programa radial Las Voces de la Conservación del Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel. Es un placer compartir con ustedes este programa radial, donde comunicamos experiencias, mensajes, compromisos relacionados con la conservación y el desarrollo sostenible. Aquí estaremos socializando las principales actividades desarrolladas en nuestro Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel, en cuanto a la conservación ambiental y el fortalecimiento de los modos de vida ambientalmente sostenibles, el rescate de tradiciones y la integración de las comunidades a través de la educación ambiental y la comunicación para el desarrollo y la conservación. A través de estos programas radiales, contribuimos a fortalecer la integración regional en materia ambiental, la sostenibilidad económica, social y ecológica. Ayudamos a consolidar la conservación de los ecosistemas, hábitat y especies representativas y prioritarias para nuestra región. También buscamos promover la valoración social y el uso sostenible de la biodiversidad, reconociendo su contribución a la calidad de vida de todos los que nos nutrimos de ellos. De modo que los invitamos a que nos acompañen y aprendamos a sensibilizarnos cada día mucho más. Empecemos este programa radial con la mejor música colombiana. Escuchemos a Diana Delirio con el proyecto musical Ruido de Páramo, quien nos trae su tema musical llamado Lentamente. Ando con el sueño dañado, ando sin dormir varios días, pero tengo full energía, quiero diluirme en el cielo, perderme de la gran ciudad. Ando sin tomar carretera porque yo prefiero la tierra que dibuja con niebla al andar lentamente. Camino lentamente, recorro la montaña para tocar la nieve y ver al oriente. Lentamente, respiro lentamente para abrir la ventana que pinta un día donde no salía el sol. Ando sin dormir varios días, pero tengo full energía, quiero sabotear la alegría de bajar la velocidad. Ando sin tomar carretera porque yo prefiero la tierra, guerra que se gana si dejo de pelear. Y llevo tu sonrisa a todo lado pa' comerme con pigmento de caos, mientras me envuelve el color morado, ese que sale solo al atardecer. Escuchar sinfonías en el ruido y bajar el volumen al sonido que desentone con el amarillo, ese que sale solo al atardecer. Lentamente, camino lentamente, recorro la montaña para tocar
El ave de la semana. El ave de la semana. El ave de la semana. ¿Has escuchado este canto? Al final del programa te diremos qué ave es. Bienvenidos al cuarto programa de la serie dedicada a compartir algunas de las investigaciones que viene realizando el equipo de Ecología Histórica y Memoria Social de la Vicerrectoría de Investigación y Creación de la Universidad de los Andes, con habitantes de la cuenca alta del río Resina, particularmente en el complejo volcánico Doña Juana Cascabel. Desde el 2018, un grupo de profesores de la Universidad de los Andes y de la Universidad Nacional se unieron para conformar un equipo interdisciplinar llamado Ecología Histórica y Memoria Social. Su objetivo es desarrollar investigaciones en las que el conocimiento científico dialogue con los conocimientos locales. Así se busca generar impactos positivos en las prácticas sostenibles del cuidado del entorno y de la vida social de las comunidades y familias de las veredas aledañas al Parque Doña Juana. Este programa radial es un ejemplo de las estrategias de educación y comunicación con las que este grupo de investigadores está comprometido. El equipo desarrolla investigaciones sobre nuestro entorno geológico, ecológico y social, y sobre nuestras mutuas interdependencias con el territorio, en las que el volcán Doña Juana es un protagonista importante. Además, los profesores buscan fortalecer procesos de educación y enseñanza que involucren la apropiación y participación de todos nosotros frente a posibles fenómenos naturales. Y que el futuro se te esconde. Uno de los proyectos del equipo gira alrededor de unir esfuerzos para debilitar el impacto de los derrumbes que se presentan en la montaña conocida como el Cerro Montoso. En años recientes, los derrumbes han generado problemas en vías, potreros y cultivos cercanos a la quebrada del Humadal, el río Resina e incluso el río Juanambú. En el primer programa de esta serie, escuchamos cómo en la parte alta de la quebrada del Humadal, donde se comienza a subir el Cerro Montoso, se encuentra la mayoría de terrenos que pueden desencadenar caída de rocas, deslizamientos y flujos que los científicos denominan movimientos en masa. En el segundo programa, escuchamos cómo el clima de Nariño es diverso y por eso no solo genera distintas épocas de lluvia, sino que también una gran biodiversidad. También escuchamos algunas ideas para aprovechar los recursos propios de la región, como los bejucos, para construir una especie de redes o mallas vegetales que podrían funcionar para disminuir el impacto de los movimientos en masa. En el programa anterior escuchamos a Mónica Lucía Espinosa, profesora de antropología, y a Diana Prieto, filósofa, antropóloga y asistente de investigación del proyecto, quienes nos compartieron sobre el rol de la antropología en encontrar formas para dialogar entre distintos conocimientos científicos y locales y para desarrollar estrategias que permitan continuar con el trabajo conjunto entre el equipo y la comunidad. En los distintos programas, los habitantes de nuestra región también han compartido saberes muy importantes sobre su experiencia en el mantenimiento de las vías, sobre cómo cambia el páramo y la lluvia durante el año, y sobre el potencial que tiene no solamente el bejuco, sino también el carrizo, para diseñar redes vegetales que ayuden a debilitar los movimientos en masa. En el día de hoy tenemos como invitada a la arqueóloga y profesora del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes, Sonia Archila, quien nos hablará sobre la importancia de mirar hacia el pasado y entrar en diálogo con el conocimiento y memoria de nuestros antepasados y de las sociedades antiguas. Profe Sonia, muy buenos días. Un gusto tenerla aquí y bienvenida a nuestro programa radial. Buenos días, Alfonso. Muchas gracias por la invitación y por permitirme hablar de arqueología y de las sociedades que, aunque ya no existen, son importantes para nuestras vidas. Profe, en el programa anterior, las profesoras Mónica y Diana hablaron sobre los saberes locales y la memoria.
Nos contaban que la mayoría de los saberes se transmiten de forma oral cuando las personas se cuentan entre sí sus experiencias, tejiendo sus memorias y permitiendo que se formen las ideas que caracterizan a una comunidad. Ellas decían que para ustedes es importante aprender de saberes y experiencias derivados de relaciones entre las comunidades y sus entornos vitales para apoyar sus propios conocimientos. Y para ustedes, profe, también es importante aprender de las sociedades del pasado que hace mucho tiempo dejaron de existir. Sí, Alfonso, creo que también es importante aprender sobre experiencias humanas de otros tiempos, ya que hacen parte de nuestra propia historia y de lo que somos ahora. Para hacerlo, nos valemos de la arqueología, que es una ciencia dedicada a estudiar las sociedades del pasado, esas que nos precedieron, pero que ya no existen. Y como los saberes locales y las memorias son una característica de todos los grupos humanos, podemos estudiar aquellos de sociedades que vivieron hace mucho tiempo en este territorio, mucho antes de nuestros tatarabuelos. Pero ¿cómo puede ser eso, profe? Si esas personas ya no existen. Aunque esas personas ya no existen, nos dejaron múltiples huellas de sus vidas y de sus experiencias que se pueden observar en los paisajes, en las montañas, en las rocas y en los suelos. Al igual que nosotros, esas personas tenían sus propias maneras de interactuar con el ambiente, de crear entornos vitales y de transformarlos a través del tiempo. A esas huellas del pasado son a las que los arqueólogos llamamos vestigios arqueológicos. Y estas huellas son de varios tipos, incluyendo herramientas, esculturas de piedra, adornos de metal y desechos de los alimentos que consumieron o de los materiales con los que fabricaron sus utensilios. Entonces, aunque nosotros no podamos hablar con las personas del pasado, podemos estudiar sus huellas y aprender lo que esos vestigios nos dicen sobre las vidas de esas personas, sus experiencias y sus saberes. Profe, si esto es así, entonces los objetos del pasado y los territorios del pasado son importantes de conocer. En verdad creo que sí, Alfonso. Podemos observar aspectos de las vidas de las personas del pasado en los lugares donde vivieron, porque las actividades cotidianas, como preparar alimentos, comer, descansar, conversar, sembrar plantas, cazar animales, todas dejan huellas y restos. Por ejemplo, al igual que nos pasa hoy, cuando preparamos nuestros alimentos, desechamos algunas partes que no consumimos y vamos acumulando basuras en lugares cercanos a donde habitamos. Muchos de estos restos desaparecen con el paso del tiempo, pero otros se quedan en los suelos y son los que los arqueólogos buscamos para aprender de las formas de vida de las gentes del pasado. De la misma manera, otras actividades humanas que marcan momentos únicos e importantes en nuestras vidas, por ejemplo, el nacimiento o la muerte, fueron consignados por los antiguos en sus lugares ceremoniales y en los cementerios donde enterraron a sus muertos, acompañándolos de objetos que habían usado durante sus vidas. ¿Y podemos saber el significado de los objetos que los antiguos hicieron? Sí, para conocer los significados de los objetos del pasado y los saberes que encierran esos objetos, debemos estudiar no solo los mismos objetos, sino también los lugares donde encontramos esos objetos, que son los sitios donde la gente desarrolló sus vidas. A esos lugares les llamamos sitios arqueológicos, y en estos podemos distinguir las huellas de muchas actividades de los humanos del pasado. Cuando estudiamos los vestigios, objetos y los sitios arqueológicos, podemos conocer, por ejemplo, las materias primas y recursos naturales que se usaron en el pasado y las tecnologías desarrolladas para transformarlas. Además, también podemos sugerir los gustos y creencias de esas personas, porque en los objetos que esculpieron en piedra o en los dibujos que grabaron sobre rocas, plasmaron sus pensamientos e inquietudes, para que las generaciones futuras supiéramos que vivieron en estas tierras. Todo esto es parte de la memoria y nos ayuda a entender quiénes fueron nuestros ancestros, de dónde venimos y por qué vivimos de la forma en la que lo hacemos.
Nosotros somos del Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel. Tierra mística de fauna y flora, en especial de nuestro oso andino. Especie fundamental para nuestros territorios. Aspersor de semillas, especie sombrilla. Es nuestra obligación protegerlos. Desde la Normal Superior del Mayo, un mensaje para todos, que protejamos a nuestro oso andino. Me pongo los anteojos por la vida. Conservar nuestro entorno es una tarea en la que todos somos responsables. Por eso, si deseamos un ambiente mejor, hemos de ser conscientes que de ello depende de nuestros hábitos y actitudes cotidianas. Todo esto se aplica con las 3 R: reduce, reutiliza y recicla. Este es un mensaje del ecoparche galanista del Parque Nacional Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel. Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recordemos que la arqueóloga Sonia Archila hace parte del portafolio de Ecología Histórica y Memoria Social de la Vicerrectoría de Investigación y Creación de la Universidad de los Andes. Pueden consultar el perfil del grupo en Facebook, buscándolo como Ecología Histórica y Memoria Social. Abre tus ojos. En esta serie de programas alrededor de los deslizamientos en Montoso, los profesores de Uniandes han estado enseñando por qué estos fenómenos son tan comunes en la Quebrada Humadal. A lo largo de la serie de programas, hemos visto cómo el grupo busca integrar varias disciplinas para formular una serie de estrategias de aprendizaje que tomen en cuenta los saberes locales. Esto servirá más adelante para diseñar entre todos formas sostenibles de relacionarnos con el lugar que habitamos, basándose en nuestros conocimientos y experiencias y que se combinen con aprendizajes, sobre todo con los fenómenos naturales y estrategias situadas y adecuadas de mitigación. En los primeros 2 programas y con lo que hemos escuchado hoy, los profesores han resaltado que es muy importante el trabajo colaborativo, ya que lleva a que aprendamos los unos de los otros. A continuación, escucharemos algunas ideas sobre las estrategias que usaron las antiguas poblaciones de nuestro territorio para habitarlo. Mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Bueno, seguimos con la segunda parte de la entrevista que le realizamos a la señora Sonia Archila. Ella es arqueóloga y hace parte del portafolio de Ecología Histórica y Memoria Social de la Vicerrectoría de Investigación y Creación de la Universidad de los Andes. Bueno, profe, ¿cómo podemos conocer sobre la forma en que esas sociedades del pasado habitaron en este territorio? Para conocer las maneras en que las gentes del pasado habitaron sus entornos, los arqueólogos estudiamos el territorio y buscamos las huellas que los antiguos habitantes dejaron en este territorio. Entonces analizamos las formas del paisaje para evaluar si permiten el establecimiento de viviendas y también estudiamos las condiciones y aptitudes de los suelos para saber si fueron aptos para la realización de actividades vitales para la gente, como por ejemplo la agricultura. Sabemos que en las terrazas que tienen superficies más planas construían varias casas y formaban pequeñas aldeas en ocasiones o las usaban para establecer los cultivos agrícolas. En el pasado, como en la actualidad, los antiguos habitantes conocieron muy bien los ciclos climáticos y aprovecharon las épocas de lluvias para coordinar la siembra y cosecha de sus productos agrícolas. ¿Y desde cuándo vivieron estas antiguas poblaciones en este territorio? Aunque todavía no sabemos con precisión desde cuándo grupos humanos habitaron este territorio, pues son muy pocas las investigaciones arqueológicas que se han podido realizar. Fechando los suelos donde se han hallado los vestigios arqueológicos, sabemos que estuvieron presentes en la zona desde hace unos 3.500 años en lugares como Las Mesas, San José de Albán, San Pablo, La Cruz y Tajumbina. En Las Mesas y Tajumbina establecieron sus viviendas y cementerios hace unos 1.600 años y ya entonces esculpían monolitos en forma de personas y de animales. Profe, ¿cómo se habrían relacionado los habitantes del pasado con las inundaciones y fenómenos de remoción en masa?
¿Cómo sería la ingeniería prehispánica? Las sociedades del pasado fueron grandes conocedoras de los ambientes que habitaron y supieron aprovechar muy bien las ventajas que les ofrecían esos ambientes, pero también comprendieron cuándo debían estar alertas a la ocurrencia de fenómenos naturales como los deslizamientos, que son muy comunes en zonas montañosas y lluviosas. Entonces, escogieron muy bien los lugares para construir sus viviendas, estos siempre cercanos a fuentes de agua, pero también sobre terrazas de alturas medias con respecto a los cursos de quebradas como la Humadal, que pueden acarrear avalanchas y movimientos en masa. Aún no conocemos si en este territorio se realizaron obras de ingeniería en época prehispánica, pero en otras regiones de Colombia y de Sudamérica sí sabemos que los indígenas construyeron, por ejemplo, obras de ingenierías como muros de contención con piedras en laderas de pendientes muy fuertes para evitar derrumbes y deslizamientos. En otras ocasiones también aprendieron a canalizar las aguas de exceso durante las inundaciones para conducirlas a sitios donde no afectaran sus viviendas o sus cultivos. Profesonia, entonces por lo que nos cuenta, el estudio de los vestigios y sitios de las gentes del pasado es importante para entender nuestro presente. ¿Y cómo podríamos cuidar esos vestigios del pasado? Sí, Alfonso, creo que conocer nuestro pasado nos permite aprender de la experiencia humana, que es riquísima y que se ha ido construyendo a través de muchas generaciones. Cuando entendemos las tradiciones y saberes de nuestros antepasados, podemos valorar más nuestro propio lugar en el mundo y también pensar en la gran riqueza de experiencias y conocimientos que podemos a su vez transmitir a las generaciones del futuro. Y para cuidar los vestigios del pasado, primero creo que debemos estudiarlos más a fondo y evitar su pérdida o deterioro que ocurre cuando se alteran y dañan los sitios arqueológicos, con la idea de buscar lo que se imaginan son tesoros escondidos en estos sitios. Por eso es muy importante que nosotros y quienes habitan actualmente en la región, creo yo, aprendamos a reconocer en esos lugares y en esos objetos el gran legado de las generaciones pasadas, el cual nos pertenece a todos y forma parte de nuestra memoria como sociedad y es algo de lo que podemos sentirnos orgullosos. También es importante que no olvidemos que las huellas del pasado y de sus gentes se encuentran en los suelos de nuestro territorio y aunque a veces son difíciles de localizar, están allí para recordarnos que antes de nosotros muchas otras personas caminaron y habitaron estos hermosos parajes. Queridos oyentes, los invitamos a que aprovechemos esta oportunidad que tenemos y que utilicemos este medio tan maravilloso como lo es la radio para tres cosas. Primero, para que nos envíen todas las preguntas que les surgieron cuando escucharon a nuestra invitada del día de hoy. Segundo, para que nos digan si quieren aprender más sobre algo que les gustó, que les llamó la atención, que les pareció raro o que les pareció interesante. Tercero, a que ayuden al equipo de Uniandes a aprender de ustedes e intercambiemos experiencias respondiendo algunas preguntas como: ¿sabe de objetos o sitios arqueológicos que hayan encontrado en su municipio? ¿Le gustaría conocer más sobre estos objetos? ¿Qué le gustaría conocer? ¿Cuál cree que es la mejor manera para que la comunidad conozca sobre estos objetos que se encuentran en lugares públicos o en otros lugares de su municipio? ¿Cómo se puede vincular la comunidad y sus saberes en actividades que ayuden a conservar los objetos y sitios arqueológicos? Para participar, pueden escribir a la línea de WhatsApp 313-766-6516, acompañando su mensaje con la palabra numeral Montoso, o conversando con nosotros cuando nos encontremos personalmente en el camino o en las visitas que realizan los funcionarios del Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel hacia las distintas veredas aledañas a esta área protegida. Con sus preguntas e intercambios, el equipo de Uniandes diseñará los primeros talleres y encuentros de intercambio de conocimiento
que ellos tienen pensado para el próximo año. En el próximo programa relacionado con la serie dedicada a movimientos en masa de Montoso, hablaremos acerca de cómo este proyecto es fundamental estudiar el suelo. ¿Qué se entiende por suelo? ¿Es suelo todo lo que no es roca? ¿Por qué son importantes los suelos volcánicos para los humanos? ¿Qué nos pueden decir los suelos volcánicos como los de nuestra región sobre la relación entre humanos, clima, paisaje y otros organismos vivos en el pasado y en el presente? ¿Han existido estos suelos desde que hay vida humana en nuestra región? ¿Qué papel juega este tipo de suelos en la generación de movimientos en masa y en el crecimiento de las plantas que podrían ayudar a estabilizar las laderas? Para ello tendremos como invitada a la geóloga y profesora de la Universidad Nacional de Colombia, Susana Salazar, especialista en suelos antiguos. Esperen entonces nuestros anuncios y estén pendientes de la programación para no perderse el siguiente capítulo. Las voces de la conservación. Programa radial para fortalecer los procesos ambientales y de conservación del Parque Doña Juana. Hola, soy el oso de anteojos, una de las especies más importantes de este parque. Y a todos ustedes les quiero contar que estoy muy triste porque me están cazando. Les pido por favor que nos quieran, nos protejan y nos cuiden. Este es un mensaje de las voces de la conservación. Los mitos y las leyendas, un segmento muy atractivo en las voces de la conservación. Los saberes ancestrales son muy importantes en nuestra región. Hacen parte de la tradición oral del conocimiento de los pueblos que durante generaciones han convivido con distintos fenómenos naturales. En esta ocasión, escuchemos la experiencia del profesor Ulises Arasti, quien nos contará sobre sus conocimientos acerca de los vestigios de las sociedades del pasado. Bueno, profe Ulises, ahorita que estábamos en la parte de abajo nos cogió un poco la lluvia, entonces nos movilizamos y vamos a continuar con la entrevista. Bueno, profe Ulises, ¿usted ha oído si antes de la conquista española en este territorio habitaban indígenas? Sí. En la vereda San Rafael, el plan, el pueblo, con descubrimiento por los huaqueros de tumbas aborígenes, se ha encontrado no solamente elementos que ellos necesitaban para uso doméstico, sino también otros elementos como hachas de piedra fina, amarradas posiblemente con cueros de animales. Era una vida donde se nota que el recurso agua, el recurso leña y los terrenos para cultivos agrícolas como maíz, frijol del monte, arracacha y moras hicieron que tuvieran asentamiento en esta región. Se dice que parte de esa población aborigen vino de la región del Patía, llegaron a la Cruz y se extendieron hasta nuestro territorio. Como también se vinieron huyendo de la conquista del Perú muchas familias que subieron por la montaña de los Andes, llámese
el Valle de Atriz, Rosal del Monte, la cordillera por arriba de Huesaco, y llegaron divisando a los conquistadores desde la cordillera, y más que todo para poder trasbordar los ríos caudalosos del Janacatú y Mayo. Muy bien. Bueno, profe. Profe, ¿usted considera que ellos también tenían que enfrentar los mismos problemas de fenómenos naturales como por ejemplo los deslizamientos, avalanchas o erupciones volcánicas? Muy poco, con excepción de la erupción del volcán Doña Juana alrededor del año 1900, donde las erupciones de ceniza mató a varios habitantes cercanos al volcán. Otros perecieron, sí, por la ceniza que cayó. Avalanchas de pronto. Avalanchas, no demasiado, puesto de que existían los cañones del Resina y del Chorrillo. Esos cañones favorecieron a los habitantes que vivían en la altiplanicie, ¿no? En lo que es las mesetas de la población, de la región. Bueno, profe, ¿usted ha conocido hallazgos de objetos que hubiesen fabricado estos antiguos habitantes, como por ejemplo monolitos o entierros como las huacas? ¿Qué ha conocido usted de esto? Bueno, cuando trabajé en el colegio y mirando las excavaciones del nuevo local, los trabajadores sacaron monolitos, hechos en piedra, una variedad de la piedra pómez, y esos fueron exhibidos un poco de tiempo en el almacén del colegio. Además, un cráneo de mucha antigüedad. Esos estuvieron en el colegio, pero desaparecieron del almacén. También conozco conversas de que en la sección de Loma Gorda, en los Yungas, encontraron un fémur de un ser humano gigante, muy grande. Y también, al saber los exploradores, vinieron y también desapareció. Y si no tuviéramos buenos elementos para reconstruir nuestra prehistoria. Profe, ¿usted cree que es importante conocer sobre estas personas del pasado, sobre estas antiguas culturas? Importantísimo, porque ante este mundo de nuevos conocimientos, de las eras geológicas, del desarrollo del ser humano, nos da a aprender, a entender el ciclo evolutivo también del hombre acá en nuestra región. Esos conocimientos tendríamos que
compararlos con otras civilizaciones, ya sea la mesopotámica, la egipcia, la de los pueblos del África, y aparece el gran enigma: si de veras hubo un solo ser humano que desarrolló su inteligencia, su alma, su espíritu en un solo lugar, o tuvo afloraciones en diferentes regiones del mundo, o quizá si pisaron tierra seres extraterrestres. ¿Usted cree, profe, que esas tradiciones que antes estas comunidades, estos pueblos indígenas asentados acá, aún se los sigue manteniendo? ¿Tenemos algo de esas tradiciones, como la gastronomía, como, qué sé yo, la pintura? Tantas tradiciones que nos han dejado ellos, como la forma de vestir. ¿Qué se nos habrá quedado de tantas tradiciones que ellos tenían? ¿Qué piensa usted de pronto acá que aún conservemos? Hay cosas muy bonitas, por ejemplo, la pintura de las olletas, los dibujos en sus mantas, el colorido de sus prendas de vestir en sus objetos, el uso de esos materiales, pues están quedando como rezagados, y con una tendencia a desaparecer. La nueva ciencia del arte, con todas sus finuras y mezclas, han hecho que no se aprecie los saberes de nuestros antepasados, ¿no? Uh-huh. En cuanto a la cuestión gastronómica, ¿cree que aún se mantengan algunas comidas, digamos, de nuestros antepasados? ¿Comidas típicas? Sí. ¿Cuáles? Sí, el mute. Ajá. El mute con frijoles del monte, con sus arracachas, con sus patatas. La yuca, la calabaza, pero eran los elementos de alimentación de ellos, y claro, que nosotros, pero fundamentalmente el maíz con el cual preparaban las arepas, los envueltos. Ajá. Era el eje de la productividad alimentaria, diríamos, el maíz, ¿no? Con todas sus variables. Ajá, sí. El maíz. Por último, profe, para terminar ya esta entrevista, un pequeño mensaje a nuestros oyentes, a esas nuevas generaciones que muchas veces no conocen o no les interesa conocer todas estas culturas del pasado, y que de ahí podemos aprender mucho de ellos. ¿Qué tendría para decirles a esos jóvenes, a esas nuevas generaciones? Que el tiempo es corto. El tiempo es corto desde la edad de la tierra, que somos muy pasajeros, así vivamos 100 años, muy pasajeros. El tiempo utilicémoslo en la investigación, en la lectura. Busquemos las perlitas que nos sirvan. Estudiantes, hay mucho para recorrer, pero
No es tarde, utilicemos el tiempo que nos queda, seamos sabios y así seremos admirados por las nuevas generaciones. Que las nuevas generaciones van a valorar los cimientos para una vida, para un bienestar estable, duradero, en que seamos una civilización admirada por otros pueblos. El ave de esta semana es... Este sonido tan estridente lo realiza un ave a la que le dicen pellar, alcaraván o caravana. Es una ave muy bonita, más o menos del tamaño de una garza, pero además es muy elegante. Tiene el pico rosa con punta negra, tiene las patas también rosadas y tiene una cresta muy bonita en la parte de atrás de la cabeza que la hace muy llamativa. Por encima es principalmente de color gris parduzco y los hombros son un poquito verdes. Además tiene un parche en la frente que es negro y parte de la cara también. El vientre y la rabadilla son blancos y la cola negra. Esto lo hace ver como si estuviera de vestido de frac o de cóctel, como si tuviera un vestido muy elegante para ir a una fiesta. Es por eso que hay un mito sobre esta ave y es que dice que antes era un hombre muy millonario, que tenía mucha fortuna y mucho poder, pero le gustaba mucho jugar. Y en el juego perdió toda la plata. Entonces empezó a llorar hasta que adquirió el sonido de esta ave y se convirtió en pellar. Lo único que le quedó de ser humano fue la ropa. Entonces por eso es que el ave se ve tan elegante y tan bien vestida. El nombre técnico en latín es Vanellus chilensis. Vanellus quiere decir ave fría y chilensis quiere decir de Chile, que es el país de origen de esta ave. Se desenvuelve en los pastizales, allí vive, se alimenta de insectos, babosas, de lombrices y por eso es un controlador biológico de estas especies que se pueden volver plagas en los pastizales. Desafortunadamente, la presencia cada vez mayor de esta ave es un indicador de que los pastos han aumentado y eso sucede a costa de la disminución de los bosques. Entonces, infortunadamente, el aumento de los pellares quiere decir que estamos perdiendo uno de los recursos más valiosos nuestros. Es un ave muy territorial, por eso es que chilla así, grita así, para defender los huevos que los coloca en el pasto. Entonces hace todo un drama cuando alguien se acerca, trata de mostrar que el nido está en otra parte, se acerca a cogerle la cabeza a las personas para echarlas o algo así. Y por eso es que es tan bullosa y que se mueve en grupos haciendo escándalo y haciendo drama para que la gente no le vea los nidos y para que no vean los polluelos o los huevos. Es cada vez más cercana a los sitios que están alrededor del Parque Doña Juana y es para nosotros un honor poderla observar y poder disfrutar de todo este bullicio de esta especie. Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. De esta manera llegamos al final de tu programa Las Voces de la Conservación, programa radial para las comunidades comprometidas con la protección y conservación de nuestro parque natural y los trabajos que desarrolla el Grupo de Investigación de Ecología Histórica y Memoria Social de la Universidad de los Andes. Próximamente los esperamos con otro tema de gran interés para todas las comunidades que nos escuchan. Guión escrito por Sonia Archila. Gracias a Diana Delirio y al grupo Ruido de Páramo por habernos permitido transmitir el tema musical del día de hoy. En el control máster, producción, conducción y edición de este programa, Alfonso Vivas. Un agradecimiento al profesor Ulises Arasti por haber compartido su conocimiento con todos nosotros, como también a mi compañera y quien me acompañó en la locución de este programa, la señorita Ángela Delgado. Para todos ustedes, queridos oyentes, un abrazo y que pasen un feliz resto de día. Chao, chao y hasta la próxima.
El Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel presentó Las Voces de la Conservación, programa radial para fortalecer los procesos sociales e información, educación, recreación e intercambio de conocimientos, así como estrategias de gestión para la conservación y producción sostenible en áreas adyacentes al Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel.